Saludos, bienvenidos a Eventos Actuales, Noticias desde el ángulo profético, con el siguiente titular: altar católico adventista, una combinación de católico y adventista, o dos opciones, católico y adventista. Voy a presentar evidencia que la Iglesia Adventista hizo público en una de sus páginas oficiales a través de varias fotografías. Comparto contigo pantalla. En primera instancia tenemos ahí una imagen de Cristo. Cualquiera puede decir nada inofensivo. Sin embargo, cuando vemos el conjunto que lo acompaña, ya suena sospechoso. Luces, aquí ves los cables. Vemos una vela por acá y vemos otra imagen de Jesús acá. Esto ya está oliendo a catolicismo. Veamos parte de la evidencia. Aquí como una tienda de campaña. También se amplía la escena. Tenemos la mesa. Tenemos esto como tienda de campaña, un lugar para sentarse, una imagen de Cristo, una vela, una Biblia, excelente y 100% por la Biblia, pero cuando uno va y ve cuáles son los elementos de un altar católico, entonces y solo entonces uno se sorprende. Ahí está, esto ya es un altar católico. ¿Tienen Biblia? Sí, aquí está. Y 3 de un solo. Tienen a la Virgen María, tienen una cruz, tienen flores, un rosario. Veamos qué dice la página oficial católica, la Arquidiócesis de Sevilla. Dice: consejos para montar tu propio altar en casa. Y nos dan un ejemplo de lo que es un altar. Nuevamente la Biblia, estatuas, imágenes, ahí está. Pero veamos qué textualmente indican ellos. Dice, hablando del altar católico, este debe incluir principalmente una Biblia, un crucifijo o imagen de nuestro Señor, una vela y una imagen de la Virgen. Se reitera esta información en esta otra página católica. Y la pregunta es, ¿qué debe tener un altar católico en casa? Y aquí está la respuesta. Este debe incluir principalmente una Biblia. Excelente. Un crucifijo o imagen de nuestro Señor. Una vela y una imagen de la Virgen. Ahora veamos lo que es el altar netamente católico. Dice una imagen de la Virgen, claro, aquí está. Aquí está. ¿Qué más dice? Vela, aquí está la vela. Una Biblia, ahí está la Biblia. Una cruz, ahí está la cruz. Ok. En otra imagen de altar católico, veamos si se ve mejor. Sí, ahí está la Virgen María, cumple con el altar. Una Biblia, sí. Una cruz, sí. Una vela, sí. Entonces ahora lo comparamos con lo que está haciendo la Iglesia Adventista. ¿No es esto en lo más mínimo similar a un altar católico? Veamos si tiene esas partes también. Acercamiento. Dice una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Ahí está. Pero como no podemos quedarnos atrás, se ha hecho más grande. Ahí vemos todos los elementos. La imagen de Cristo en gigante, en pequeño por si quedara duda ahí. Y todo el resto de elementos nos muestran un altar católico. O a lo menos una combinación. Veamos las reacciones de adventistas en las redes sociales.
la página oficial adventista publicó estas fotografías. Ahí están las reacciones, la cantidad de fotografías, pero lo que nos interesa aquí es los comentarios. Mira, dice: pongan a un pentecostal que no sabe la ley y le dirá que ese lugar es espiritista, idolátrico y pagano. Y estarían diciendo lo correcto. Pregunta: ¿cómo pueden los guardianes de la ley tener una venda en los ojos? Y esto va para aquellos que defienden: no, la hermana está orando, no, el ministerio de la mujer está bien, está promoviendo la lectura de la Biblia, oración de rodillas inclusive, eso está buenísimo. Pero en las imágenes, la vela, etcétera, etcétera, incorrecto. Veamos este otro comentario abajo, dice: catolicismo, faltan las vírgenes, no más. ¡Ay! ¿Sí? ¿Es lo único que faltaba? La virgencita o las virgencitas en plural, porque el altar católico sí tiene ahí su virgencita, pero el adventista, en lugar de la virgencita, pues se colocó lo que es la imagen de Cristo. Lo hicieron doble, porque está aquí una al parecer como de piedra, algo más sólido, y obviamente también está el que tú reconoces que esto es adventista, porque es una imagen que se utiliza de Cristo. Ahí está. Entonces, ¿tienen razón los que comentaron? Saca tu propia conclusión, te leo en los comentarios. ¿Crees que esto es... están viendo ahí cosas que no son? Bueno, también deja tu comentario en la sección de abajo. Hay algo que me impresionó, una combinación que uno de los hermanos hizo y lo publicó. Voy a presentarte el comentario. Ahí está. Dice: tan lindos los catoventistas. Catoventistas. ¿Qué es esto? Esto realmente es una combinación de católico y adventistas. Él inventó esa palabra, catoventistas, claro, porque sí está la Biblia, sí está la imagen que se populariza de Cristo en las campañas, ahí está. Entonces es una combinación de católicos y adventistas, catoventistas. Si tú ves esta realidad, si ves esa combinación en las fotografías que se publicaron, escribe en los comentarios esta palabra: catoventistas. Catoventistas. Mientras yo voy a entrar a análisis profético de lo que te he presentado en esta ocasión. Atento, porque estamos con todo aquí. Si aún no has reaccionado a este video, reacciona, presiona ese botón, dale me gusta y comparte en tus distintas redes sociales. Entramos a la fase teológica. Altar, ¿católico o adventista? Vamos a mostrar que desde el inicio de la historia de esta tierra han habido dos tipos de adoración o dos tipos de altar, el bueno y el malo, el de Caín y el de Abel. Leamos lo que dice la Escritura. La ofrenda se ofrecía en un altar. Es un principio que hay que tener en mente para entender la Escritura. Levítico capítulo 3, el verso 16 declara: y el sacerdote los quemará sobre el altar, subraya altar, como alimento. Es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Levítico 3, verso 16. En este versículo se conectó el altar con la ofrenda. Entonces, si hay ofrenda, hay altar, y si hay altar, hay ofrenda, porque para eso era creado los altares. Teniendo eso en mente, vamos a leer Génesis capítulo 4, el verso 3
Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda, está implicando altar, del fruto de la tierra. Escribe en los comentarios el altar de Caín. Ahora voy a leer Génesis capítulo 4, el verso 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, implica altar. Génesis 4, el verso 4. Escribe en los comentarios, altar de Abel. Entonces, ¿por cuál te inclinas? Yo me inclino por el altar de Abel, que él llevó lo que Dios pidió. En la contraparte, Caín llevó lo que él pensó humanamente como hombre, que era lo mejor, y llevó lo que ya dimos lectura. En el Nuevo Testamento se describe a Caín como desobediente y a Abel presentando una ofrenda grata al Señor. Es decir, Dios aprobó el altar y la ofrenda de Abel y desaprobó el altar de Caín. Entonces, uno es inspirado por Dios, esa adoración, y el otro es inspirado por Satanás, la falsa adoración. Atento, atento. La falsa adoración y la verdadera adoración se encuentran en un mismo templo. Ejemplo, unos se colocan de rodillas para orar en el santo templo del Señor y otros se colocan de pie para orar, irreverentes. Altar de Caín, altar de Abel. ¿Dónde estás tú situado? Vamos a hacer un análisis breve del altar de ladrillo que representa la falsa adoración. Isaías 65, el verso 3, en la versión King James, Biblia que usó Ellen G. White. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre altares de ladrillo. Isaías 65, el verso 3. Subraya, altares de ladrillo. Si tienes tu Biblia, subráyalo. Y ahí en los comentarios escribe la frase, altares de ladrillo. Isaías 65, el verso 3. En las versiones tradicionales de la Biblia no se menciona altares en este versículo, pero en la versión que usó Ellen G. White para escribir los libros del espíritu de profecía, sí menciona altares de ladrillo. Lo primero que debemos comprender es que un ladrillo es hecho por el hombre, no es algo natural. Altares de ladrillos implica un altar hecho por el hombre, a la idea del hombre. Entonces, hay dos tipos de altares. Número uno, el altar natural con piedras naturales, como el que edificó Abel, como el que edificó Abraham, como el que edificó Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Los patriarcas construían altares de piedras naturales, pero nunca altares de ladrillo. Pero en esta adoración se usa altares de ladrillos para implicar, para indicarnos que hay una falsa adoración inspirada por el hombre, así como se construye el altar de ladrillos, ladrillos hechos por el hombre. Voy a darte un pequeño listado sobre la falsa adoración representada por el altar de Caín o representada por el altar de ladrillo. Una adoración falsa según el hombre. Número uno, esto se puede ver cuando se usa en la adoración en los templos adventistas el plato romano de ofrendas o la bolsa romana de ofrendas o el canasto romano de ofrendas cada sábado cuando pasan los diáconos a recolectar los diezmos y ofrendas.
ese plato, canasto o bolsa no es bíblico. Por lo tanto, es una adoración falsa. Por lo tanto, es parte del altar de ladrillos o el altar de Caín. Atento entonces con esa falsa adoración. Número 2, para identificar una falsa adoración, contando el dinero que se recolectó en sábado dentro del templo. Eso no es bíblico tampoco. Por ganarse algunos minutos de su tiempo entre la semana, los diáconos de una vez con el tesorero cuentan el efectivo en sábado, mientras tú estás cantando allá, firme hacia adelante, allá atrás en el cuartito, el diácono o diáconos y el tesorero contando money en el lugar sagrado del Señor. Eso es una falsa adoración, no es bíblico. O preséntame un versículo. Yo encuentro en los evangelios que Cristo sacó y tiró el dinero que estaban usándose en el templo. Los tiró. Entonces no hay nada bíblico para su uso. Número 3, usando las modas del mundo cada sábado. Ya el pasillo del templo, entre bancas y bancas, ya parece un pasillo de modas. Ahí con nuestras hermanitas. Eso es falsa adoración. Minifalda con escotes pintadas, etcétera, etcétera. Falsa adoración. Según el hombre, no según el Señor. Número 4, orando de pie casi en todo el culto. Cada sábado. Solo en el culto divino una oración de rodillas, apenas lo hacen. Estoy hablando de aquellos que estamos sanos de las rodillas. Un 99% de miembros de iglesia estamos sanos de las rodillas. Entonces, ¿por qué no nos arrodillamos? Solo un pequeño porcentaje está enfermo de las rodillas. Ellos no cometen pecado al no arrodillarse. No pueden, pero tú y yo sí podemos. ¿Por qué entonces descaradamente, irreverentemente, igual que Caín, haciendo lo que se nos pegue la gana cada sábado, orando? Bueno, eso es una señal de alarma cuando veas orando en la iglesia a los miembros adventistas de pie. Ten en cuenta que ahí se está dando una falsa adoración, como Caín, o como un altar de ladrillos inspirados por el hombre. Número 5, vendiendo la cartilla de escuela sabática en sábado cada fin de trimestre. Cuando dicen, hermanos, ¿cuántos van a querer la cartilla de escuela sabática? Ya se está acabando este trimestre. Coloquen el precio, el valor de esa cartilla en un sobre y ahí va a pasar el diácono y lo colocan ahí. Eso es vender. ¿A quién quieren engañar? Ay, pero pastor, es que eso es para las cosas de Dios. Sí, ni los israelitas podían construir el santo templo, que era urgente. Dios les dijo, todo aquel que haga un trabajo en sábado morirá, porque ellos pensaban que por la urgencia de la construcción del templo, ellos podían construir en sábado, y no es así. Igual, ay, es que ese es para estudiar la Biblia, la cartilla de escuela sabática. Sí, ¿y qué? Pero no es para venderlo en sábado. Inclusive ni siquiera se debería de vender, se debería de regalar a cada miembro, pero como están buscando dinero, entonces tienen que cobrarlo. En sábado, dentro del santo templo. Cuando veas eso, es una señal de que hay una falsa adoración. Tenemos ahí peor que un altar católico, un altar satánico. ¡Wow! Pero no hay que perder el ánimo, hay que seguir en la iglesia adventista, firmes, gimiendo y clamando contra todos los pecados visibles que podamos detectar y así recibir el sello en nuestra frente de acuerdo a Ezequiel 9, el verso 4. Así que ánimo, la sierva del Señor, profetisa adventista Elena G. de White, nos dejó este gran ánimo. No toda la iglesia está mal. Hay una minoría fiel al Señor y permanecerá así. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 102, declara:
En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 102. ¿Qué vio la sierva del Señor? Un gran movimiento de reforma. ¿En dónde? En el seno, adentro del pueblo de Dios. No que se va a salir, no. Sino que en el seno significa adentro, sin abandonar a la iglesia adventista del séptimo día. Ay, pero pastor, es que ahí hay pecado, hay esto y hay aquello, hay falsa adoración, hay altar católico, hay jesuitas. Sí, ¿y qué? La orden es estar en la iglesia, gimiendo y clamando contra esos pecados. Pero la orden no es sálganse porque ahí hay abominaciones, no. Apocalipsis 3, el verso 14 al 18, encontramos el mensaje a la iglesia Laodicea. Pero Apocalipsis 3, el verso 20, declara: he aquí yo estoy a la puerta, dice Cristo. He aquí yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguno, porque no todos, si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él. Nota que el Señor está a la puerta de la Odisea, a la puerta de la iglesia adventista. ¿Está mal? Está mal, sí. ¿Es la iglesia verdadera? Sí, es la iglesia verdadera. Entonces, el Señor sabe que no todos van a hacer caso ahí adentro, pero Él no saca a los buenos, no saca al trigo, sino al contrario, Él entra. Y a los buenos que quieren escuchar ahí adentro, pues les enseña el mensaje. Entonces, en ninguna manera tienes que dejar la iglesia. Es que hay pecado. Que hay esto, que hay aquello. Sí, ¿y qué? Toda una vida tu servidor, el pastor Enoc Martín, tiene dentro de la iglesia adventista del séptimo día y sigo. Me puedes encontrar en YouTube como Pastor Enoc Martín. Suscríbete al canal. Dale suscripción allí al canal de YouTube. Dale clic también a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y aquí tenemos un atalaya, un guardián, un siervo del Señor que te va a estar alertando, avisando, para que estés al tanto. Para todos aquellos que quieran el tema expuesto en esta ocasión, en escrito, para estar en contra de esas abominaciones, pide el PDF a nuestra agencia misionera AMI, al signo más 502 42 29 77 86. Un solo requisito pedimos: que compartas este video, y después de compartir en varios grupos o varios contactos adventistas, solicita el PDF y con mucho gusto te lo vamos a dar totalmente gratis. Quiero que dejes tu opinión sobre el altar católico adventista. Quiero leerte allá en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Reacciona? Presiona ese botón, reacciona y comparte. Dale like y comparte. Recuerda, tenemos una cita, nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Y esto fue Eventos Actuales, Noticias desde el ángulo profético. Hasta la próxima. Chao.